Ok, empecemos. Número 10. La figura con forma humana en la Luna. En 1972, durante la misión Apolo 17, la última tripulada a la Luna, el astronauta Eugene Cernan tomó una fotografía que décadas después provocaría un gran revuelo. A primera vista parece solo otra imagen de formaciones rocosas lunares, pero cuando se amplía aparece algo inquietante. Una forma que se parece exactamente a una figura humana de pie en la distancia, proyectando una sombra clara. La imagen se conoció como el hombre de la Luna. Cernan nunca la mencionó en sus registros oficiales, pero cuando la NASA liberó los archivos años después, los teóricos de la conspiración la detectaron al instante. Tenía cabeza, torso y extremidades perfectamente erguidas, con una sombra cayendo detrás de ella de manera natural. La NASA explicó que era solo un juego de luces y sombras. Eso no detuvo a nadie. Sus proporciones coincidían con las de un ser humano o algo muy parecido. Otros astronautas del Apolo también habían reportado experiencias extrañas, luces parpadeantes en el horizonte, la sensación constante de ser observados. Buzz Aldrin mencionó una vez una transmisión de radio rítmica que no venía de la Tierra. La figura de la foto nunca se ha explicado oficialmente. Algunos dicen que es solo un montón de rocas, otros creen que es el resto de algo antiguo, tal vez una marca dejada mucho antes de que llegáramos. Sea lo que sea, sigue allí, silenciosa, sola y completamente inmóvil en un mundo que guarda sus secretos desde hace miles de millones de años. Y quizás eso sea lo más perturbador, la idea de que la humanidad no solo visitó la Luna, sino que descubrió que ya estaba ocupada. Número 9. El extraño sonido del Gemini 7. Durante la misión Gemini 7 de la NASA en 1965, los astronautas Frank Borman y Jim Lovell pasaron 2 largas semanas orbitando la Tierra dentro de una cápsula del tamaño de un automóvil pequeño. Al final estaban agotados, mareados y desesperados por regresar. Pero cerca del término de la misión ocurrió algo profundamente extraño. Empezó como un tono débil, un zumbido suave que se hizo cada vez más fuerte y claro. Luego llegaron más sonidos, frecuencias agudas, pulsos rítmicos y algo que se parecía muchísimo a voces humanas. Los dos lo oyeron al mismo tiempo y lo describieron exactamente igual, un coro musical que resonaba dentro de sus cascos. No había ninguna fuente, ninguna señal de radio desde la Tierra, ninguna otra nave cerca. Los ingenieros de la NASA quedaron desconcertados. Revisaron interferencias, estática y frecuencias superpuestas. Nada coincidía. Los sonidos continuaron intermitentemente durante horas, a veces suaves y armónicos, otras veces agudos y discordantes. Lovell dijo después que se sentía como si estuviera rodeado de música hecha por las estrellas mismas. Algunos científicos piensan que eran ondas electromagnéticas vibrando en los sistemas de la nave, algo llamado ondas de plasma, pero otros no están convencidos. Sonidos parecidos han sido grabados por satélites y astronautas posteriores, aunque ninguno explica del todo los patrones ni el momento exacto de lo que captó Gemini 7. Es un pensamiento escalofriante. 2 hombres flotando a cientos de kilómetros sobre el mundo, escuchando lo que parecía una orquesta invisible en la oscuridad. Lo llamaron el coro espacial. Si el espacio realmente canta, tal vez no sea solo una metáfora. Podría ser el universo mismo vibrando con energía, una canción de cuna cósmica que nadie entiende del todo. Número 8. La luz roja brillante del Apolo 11. Cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin hicieron historia en 1969 al aterrizar en la Luna, esperaban encontrar rocas, polvo y silencio absoluto. Lo que no esperaban era una luz roja brillante que parecía seguir a su nave antes y durante la misión. En el viaje hacia la Luna, ambos reportaron ver un objeto extraño parpadeante a lo lejos. No eran estrellas, no era luz solar reflejada en basura. Era una luz estable que se movía, roja, luego blanca, luego roja otra vez, acompañando a la nave durante kilómetros. Los astronautas no lo reportaron inmediatamente al control de misión. Sabían lo que pasaría. Un informe de OVNI podría arruinar su credibilidad o incluso cancelar la misión. Así que hablaron en clave, preguntando dónde estaba el cohete impulsor SIVB, intentando comprobar si podía hacer eso. La NASA respondió que el SIVB estaba a miles de kilómetros de distancia. Eso significaba que lo que veían no formaba parte de su nave. Los hombres miraron fijamente ese objeto brillante hasta que se desvaneció lentamente. Después de regresar a casa, tanto Aldrin como Armstrong admitieron haber visto algo que no tenía sentido. Aldrin lo describió como un objeto con forma de cilindro que pulsaba con luz propia. La NASA lo explicó finalmente como luz solar reflejada en un panel desprendido, pero muchos creen que esa explicación no encaja. La luz parecía moverse con intensidad
inteligencia, siguiendo al módulo durante varios minutos antes de desaparecer. Nunca se volvió a ver. En el silencio del espacio no hay espacio para trucos de la vista. No hay atmósfera que doble la luz ni distorsione los colores. Lo que ves es lo que hay. Y la idea de que algo desconocido volaba junto al primer viaje de la humanidad a la luna, eso permanece. Tal vez era basura, tal vez era algo completamente distinto, observando el momento en que una especie alcanzaba por primera vez más allá de su propio mundo. Número 7. Los ángeles espaciales del Salyut 7. De todos los eventos extraños reportados en órbita, este podría ser el más surrealista. En julio de 1984, 6 cosmonautas soviéticos a bordo de la estación Salyut 7 vieron lo que describieron como gigantescos seres de luz. La tripulación acababa de terminar una larga reparación y estaban exhaustos. De pronto, la estación se llenó de un resplandor naranja cegador. Cuando miraron por la ventana, vieron 7 figuras enormes flotando junto a la nave. Cada una parecía humana, pero luminosa, radiante y rodeada de una suave niebla. Tenían alas que se extendían por kilómetros. Los cosmonautas las describieron como sonriendo pacíficamente, irradiando calidez y tranquilidad. La visión duró unos 10 minutos. Cuando desapareció, los hombres se quedaron en un silencio atónito. Las autoridades soviéticas clasificaron inmediatamente el informe como estrés psicológico, pero la misma tripulación juró después bajo juramento que todos lo habían visto y que no fue ninguna ilusión. Los escépticos dicen que fue luz solar reflejada en cristales de hielo. Otros creen que fue una alucinación compartida por el agotamiento. Pero para esos 6 hombres fue real. Uno dijo después, no eran amenazantes, eran acogedores. Sea lo que vieron ese día, una cosa es segura. Ningún humano ha vuelto a mirar hacia la vasta oscuridad infinita del espacio y ver algo así. Tal vez los ángeles del espacio solo se muestran cuando estamos lo suficientemente lejos de casa como para necesitarlos de verdad. Número 6. El rostro fuera de la ventana. En 1985, a bordo del transbordador espacial Discovery, el astronauta Charles Walker vivió algo que lo dejó completamente sacudido. Una noche, mientras flotaba cerca de una ventana, vio de repente lo que parecía un rostro mirándolo fijamente desde la oscuridad absoluta del espacio. No era el reflejo de nadie dentro de la nave. Todos los demás dormían profundamente. Las luces estaban atenuadas al máximo. Sin embargo, ahí estaba, tenue, con forma humana, con lo que parecían ojos y una boca iluminados por el suave resplandor de la tierra allá abajo. Walker se congeló durante varios segundos. No se movió ni un milímetro. Parpadeó, se frotó los ojos con fuerza y miró otra vez. La forma seguía allí, lejana pero lo suficientemente clara como para despertar el miedo más primitivo que uno pueda imaginar. Más tarde escribió en su diario que el rostro se desvaneció lentamente después de varios segundos eternos. Cuando lo contó a la tripulación a la mañana siguiente, lo descartaron como una simple sombra o una ilusión óptica causada por el cansancio. Pero Walker juró que no era eso. Algunos han sugerido que se trataba de basura espacial iluminada por el sol. Otros creen que su mente exhausta, después de días sin dormir bien, creó la imagen. Aún así, cuando describió la expresión de ese rostro, calmada, casi observadora, a mucha gente le recorrió un escalofrío por la espalda. El vacío fuera de esa ventana era total, sin luz, sin movimiento, sin ningún sonido, solo negrura infinita. Y por un momento silencioso y aterrador, ese vacío lo miró de vuelta. Número 5. Los misteriosos golpes en el espacio. En 2003, el astronauta chino Yang Liwei se convirtió en el primer hombre de China en el espacio. Solo en órbita a bordo de la Shenzhou 5, experimentó el mismo silencio helado que todos los astronautas describen. Un silencio tan profundo que puedes oír tu propio corazón latiendo dentro del casco. Entonces llegó un sonido que no debería existir en el espacio. Yang oyó un golpe metálico claro y seco en el exterior de la nave, luego otro y otro más. Sonaba como si alguien estuviera golpeando el casco con un martillo. Se quedó completamente inmóvil. No había basura cerca, ninguna vibración mecánica, ninguna señal de algo moviéndose fuera de la ventana. Los golpes continuaron a intervalos irregulares, no al azar, sino rítmicos, casi como un código. Cuando regresó a la Tierra, los ingenieros tomaron su informe muy en serio. Golpearon cada parte de la nave con herramientas, intentando reproducir el sonido. Ninguno coincidió. El material simplemente no producía ese mismo tono. Lo que hizo la historia aún más extraña fue que otros astronautas chinos posteriores reportaron oír los mismos golpes en sus misiones. Ingenieros de la NASA sugirieron después que podría haber sido expansión térmica, el metal flexionándose al calentarse y enfriarse en el vacío. Pero Yang nunca aceptó esa explicación. No era un crujido, dijo. Era un golpe, tenía intención. Imagina estar completamente solo a 200 kilómetros sobre la Tierra, a la distancia más grande posible de cualquier ser humano, y oír algo que golpea desde fuera. No hay viento, no hay ondas sonoras, nada que pueda transportar un golpe, y sin embargo estaba allí. Es uno de esos momentos que te hace darte cuenta de que el espacio no está vacío, solo está callado, y a veces algo en ese silencio decide decir hola.
Número 4. Las luces fantasma del Apolo 11. Durante el primer viaje a la Luna, Neil Armstrong y Buzz Aldrin enfrentaron algo que nadie esperaba: destellos de luz que aparecían detrás de sus párpados. Incluso con los ojos cerrados, estallidos de color blanco, azul y a veces dorado bailaban en la oscuridad. Al principio pensaron que estaban alucinando, pero seguía ocurriendo, a veces varias veces por hora. Los astronautas bromeaban sobre ello por la radio, pero en el fondo los preocupaba. Nadie sabía si era peligroso. La NASA confirmó después que no era alucinación, era el universo mismo, rayos cósmicos, partículas de alta energía viajando casi a la velocidad de la luz, chocando contra sus nervios ópticos. Los destellos eran sus cerebros reaccionando a balas invisibles del espacio profundo. Otros astronautas también los reportaron. Algunos los describieron como relámpagos dentro del cráneo. Uno incluso dijo que veía estrellas pintadas en la oscuridad detrás de mis ojos. Es una de esas experiencias espaciales que suena poética hasta que te das cuenta de lo aterrador que es en realidad. Esas mismas partículas pueden dañar el ADN y causar enfermedad por radiación, así que cada vez que veían un destello era un recordatorio de que el espacio no solo era hermoso, también los estaba atacando silenciosamente. Al final, esas luces se convirtieron en parte del viaje. Los hombres aprendieron a convivir con ellas, durmiendo bajo tormentas cósmicas invisibles, soñando bajo radiación. Número 3. La oleada de ovnis durante la misión STS-75. En febrero de 1996, la NASA lanzó el transbordador espacial Columbia en una misión llamada STS-75. El objetivo era probar un largo cable eléctrico de 20 kilómetros en órbita que generaría energía al interactuar con el campo magnético de la Tierra. El experimento funcionó perfectamente hasta que no lo hizo. El cable se rompió de repente, se soltó y se alejó flotando hacia la negrura del espacio. Pero lo que vino después se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes de la historia de la NASA. Mientras las cámaras seguían grabando, algo extraño apareció en las imágenes. Docenas de formas circulares brillantes flotaban por la pantalla. Eran semitransparentes, brillaban y parecían pulsar con luz propia. Luego aparecieron más. Pronto había cientos deslizándose lentamente en la oscuridad, moviéndose en direcciones diferentes, como si flotaran en una corriente invisible. Al principio la NASA dijo que eran partículas de hielo reflejando la luz del sol, pero cuando los científicos analizaron después las imágenes, notaron algo raro. Muchos de esos objetos parecían pasar detrás del cable de 20 kilómetros, lo que significaba que eran enormes y estaban muy lejos, no pequeños copos cerca de la lente. Para hacerlo aún más extraño, su movimiento no seguía las leyes simples de la física. Algunos giraban, otros cambiaban de velocidad, algunos parecían flotar deliberadamente. Esto generó teorías salvajes. Algunos dijeron que era basura espacial interactuando con electricidad estática. Otros creyeron que podían ser formas de vida basadas en plasma, organismos de energía viviendo en los campos magnéticos de los planetas. La NASA descartó todo como una simple ilusión óptica, pero las imágenes siguen disponibles en internet y una vez que las ves es imposible olvidarlas. La escena parece menos hielo flotando y más un enjambre de algo inteligente, coordinado, vivo. Un astronauta de la misión describió la vista como mirar hacia un océano lleno de vida, y quizás eso fue exactamente lo que era. Un vistazo breve y escalofriante a algo que no debía estar allí. Número 2. Las voces inexplicables de la Salyut 7. En 1984, un equipo de cosmonautas soviéticos a bordo de la Salyut 7 comenzó a oír algo imposible. Empezó débilmente, sonidos suaves y melódicos que resonaban a través del casco metálico de la estación. Al principio pensaron que era estática o una radio averiada, pero al escuchar con más atención se dieron cuenta de que sonaba como canto. No era ruido mecánico, era una armonía. Voces profundas como un coro lejano vibraban a través de las paredes, calmadas, inquietantes y extrañamente pacíficas. El sonido llenó la cabina durante varios minutos antes de desvanecerse, dejando a la tripulación mirándose con incredulidad. El control de misión lo descartó como interferencia de ondas de radio rebotando en la ionosfera, pero los cosmonautas juraron que la música venía de dentro de la estación. Y unos días después regresó, más fuerte, más clara, casi como si respondiera a ellos. Un cosmonauta lo describió como el sonido más hermoso y aterrador que había oído jamás. Años después, astronautas occidentales admitieron en privado haber oído cosas similares, tonos inexplicables, armónicos e incluso voces débiles durante los largos silencios en órbita. Los científicos sugieren que el cerebro a veces crea ilusiones sonoras por privación sensorial, pero los hombres que estuvieron allí insisten en que no estaba en sus cabezas. Se sentía real. Uno dijo que parecía que alguien allá afuera les estaba cantando. Fuera un truco de la mente, un eco de radio o algo mucho más extraño, ese momento dejó huella, porque imagina flotar en la oscuridad infinita y de pronto oír algo que canta.
Número 1. El ovni Medusa brillante. En 1985, el astronauta Jake Garn estaba a bordo del transbordador espacial Discovery cuando algo fuera de la ventana captó su atención. Algo que brillaba, flotaba y parecía extrañamente vivo. No era una estrella ni basura espacial. Parecía una medusa gigante hecha de pura luz. Su cuerpo translúcido pulsaba suavemente, expandiéndose y contrayéndose como si respirara. El color cambiaba de un azul océano profundo a un verde cálido y luego otra vez, mientras flotaba justo al lado del transbordador. La tripulación se reunió en la ventana, sin palabras. Intentaron entenderlo. Tal vez era gas de escape iluminado por el sol o partículas de combustible congelado, pero no se comportaba como ninguna de las dos cosas. Se movía deliberadamente, como si tuviera mente propia, acompañando al transbordador durante varios minutos antes de desvanecerse en la negrura. De vuelta en la Tierra, los analistas de la NASA lo etiquetaron como una nube de gas ionizado, resultado de partículas liberadas por los motores del transbordador. Esa es una explicación ordenada, excepto por un detalle. El fenómeno siguió ocurriendo. Astronautas en misiones posteriores describieron orbes brillantes similares que parecían observarlos desde lejos. Incluso cosmonautas soviéticos reportaron entidades de plasma siguiendo sus naves durante kilómetros. Algunos científicos creen ahora que estas visiones se deben a partículas cargadas interactuando con los campos magnéticos alrededor de las naves, pero otros, especialmente los que lo vieron, dicen que se sentía demasiado intencional. Un astronauta veterano incluso comentó que parecía que los estaban estudiando. Tal vez era plasma, o tal vez algo allá afuera sentía curiosidad por nosotros, acercándose lo suficiente para ser visto, pero demasiado extraño para ser comprendido jamás. De cualquier forma, la imagen de una luz brillante y respirante, manteniendo el ritmo en silencio junto a un transbordador humano es escalofriante, porque en el espacio, cuando algo te mira de vuelta, no hay ningún lugar donde correr. Gracias por ver y quedarte hasta el final. Tenemos muchos más videos en camino, dale like y suscríbete para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo.